Hoy es 7 de junio de 2024, primero de Sivan, un mes judío, el tercer mes del año, empezando el conteo desde Nisan, y este mes, el 12 de junio, en 5 días, estarán celebrando los judíos la fiesta de Pentecostés. Bienvenidos todos a este programa. Hoy es un día viernes, un día especial, un día con movimiento en el departamento del Quindío porque tembló esta mañana, un temblor de 4.4 con epicentro en Génova, Quindío. Y hoy tenemos Biblia, canción, noticias. Vamos a hacer un resumen de las mentiras y mentirosos que hemos analizado esta semana, lo mismo que 3 preguntas que hicimos martes, miércoles y jueves. Y finalmente hablaremos de los 2 testigos. Estamos diciendo que estos 2 testigos, 2 personajes, que yo me voy a casar, me voy a lanzar. Creo que no hay ninguna duda desde mi análisis, desde mi investigación durante muchos años, porque llevo bastantes años tratando de entender la Biblia, que estos 2 testigos son Moisés y Elías, 2 hombres que vienen para este último tiempo seguramente a hacer un llamado a Israel y a la iglesia, a proteger a Israel y a proteger la iglesia, y tal vez la aparición de ellos provoque el último avivamiento en esta tierra en la era cristiana. Bienvenidos todos a Despierta Cristiano y vamos a la lectura. Un momento con la Biblia. Proverbios capítulo 26, versículo 12. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Dice el perezoso: el león está en el camino, el león está en las calles. Como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve en su cama. Mete el perezoso su mano en el plato, se cansa de llevarla a su boca. En su propia opinión, el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. El que pasando se deja llevar de la ira en pleito ajeno es como el que toma al perro por las orejas. Como el que enloquece y echa llamas y saetas y muertes, tal es el hombre que engaña a su amigo y dice: ciertamente lo hice por broma. Sin leño se apaga el fuego, y donde hay chismosos y donde no hay chismosos cesa la contienda. El carbón para las brasas y la leña para el fuego, y el hombre rencilloso para encender contienda. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Como escoria de plata echada sobre el tiesto son los labios lisonjeros y el corazón malo. El que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Cuando hablare amigablemente, no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. Aunque su odio se cubra con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. El que cava foso caerá en él, y al que revuelve la piedra, sobre él le volverá. La lengua falsa atormenta al que ha lastimado, y la boca lisonjera hace resbalar. Palabra de Dios, palabra oportuna y palabra de verdad. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? La gente cree que son sabios, y la verdad es que Dios colocó, puso, levantó profetas, apóstoles, maestros, evangelistas, pastores, líderes, servidores, porque la gente está muy ciega
y porque la gente no sabe para dónde va. Y nosotros tenemos un dicho en el departamento del Quindío que primero se acaba la aguamasa que los marranos. Y cuando digo esto es intentando que usted reaccione, porque somos tan idiotas y nos dejamos llevar por cualquier corriente, porque seguimos como borregos lo que nos dicen sin revisión. En la Biblia hay un ejemplo muy hermoso en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cómo los de Berea, los cristianos de Berea, escuchaban las disertaciones largas del apóstol Pablo, y cuando ellos regresaban a su casa, revisaban si era cierto, si estaba de acuerdo a las escrituras, lo que él les enseñaba. Y ese es el mensaje de hoy para empezar. No seamos sabios en nuestra propia opinión. Tratemos de revisar, de pedir a Dios dirección, cualquiera que nos enseñe. Yo mismo, que digo cosas aquí, revíselas con la Biblia. Revise qué es lo que le están enseñando. No se deje engañar. Hay muchas cosas que durante más de 1000 años la Iglesia Católica metió en el mundo cristiano. Y si bien se ha protestado contra algunas de ellas, hay otras que todavía nos tienen a nosotros con el cordón umbilical pegado de la Iglesia Católica. Vamos hoy a escuchar una canción de Marcos Vidal que se llama El Pajarillo. Escuchemos. Era un joven pajarillo que vivía en el canal de un arroyo escondido en Guinea Ecuatorial, y contaban en su aldea con recelo y curiosidad que en algún país del norte celebraban la Navidad. Decidió surcar el cielo, conocerla de forma personal, pues decían que su historia era capaz de transformar. Estás loco, le dijeron, nunca lo podrás lograr. Pero era mayor el deseo en su alma y su ansia de volar. ¿Quién eres tú, Navidad? ¿Dónde te puedo encontrar? Soy capaz de cruzar el mundo por saber si eres verdad, por ver si es cierto que puedes hacer feliz a un mortal. Y voló sobre los montes, de la selva hasta el mar. Noche a noche, día a día, se negaba a descansar. Evadiendo los peligros, consiguió cruzar el mar, y alcanzando el continente, se decía, voy a llegar. Pero cuál no fue su asombro, su tristeza y decepción, cuando vio que aquellas gentes eran igual en su interior. Conocían sí la historia y era otro su color, pero el fuerte vacío en su ser era el mismo, vivían sin amor. ¿Quién eres tú, Navidad? ¿Dónde te puedo encontrar? Soy capaz. La Navidad es una celebración que se hace en más de 160 países, y muchas veces la gente solo en estas fechas piensa en el amor, piensa en los regalos, en el agradecimiento, cuando debería ser una constante. Y muchas veces entre aquellos que celebran
no hay amor. Deberíamos pensar en celebrar la última cena, la última Navidad, pero desde ahora iniciar un proceso de recuperación de los valores y del amor, del verdadero amor hacia Dios y hacia los otros, especialmente para aquellos que son de la familia. Vamos a celebrar fechas muy especiales. Vamos a entrar en un periodo de alegría, de compromiso, del cumplimiento de muchas profecías, y ahí estaremos para celebrar y para agradecer a Dios el habernos revelado a través de su palabra tantas cosas. La Navidad, un tiempo para agradecer, un tiempo de alegría, de amor y de paz. Vamos a las noticias, pero antes un saludo para todos aquellos que siempre nos escuchan. Angélica, Beatriz, el profe Jorge, que siempre está ahí pendiente, Hernán, que por allá junto a la Grecia está pendiente del programa, para la familia Costa, para los que en Antioquia todavía nos escuchan, y en cualquier lugar del mundo, en Estados Unidos, en la Argentina, en cualquier sitio, en cualquier ciudad, a cualquier hora. Gracias por estar con nosotros y vamos a las noticias. A todos los bautizados en el nombre del Señor Jesús se les informa que el día de la gracia está por terminar y hay que volver a casa. Llegó el momento de escuchar las noticias del fin. Tembló hoy en Génova, Quindío. Esta madrugada tuvimos un pequeño movimiento que seguramente asustó a algunos, y ese tipo de temblores que se viven en el mundo fue como faltando 5 minutos para las 3 de la mañana, que tuvimos un remesón aquí en el departamento del Quindío con epicentro en el municipio de Génova, Génova Quindío, donde nació Tiro Fijo, fundador de las FARC y que murió con las botas puestas, y el violador de niños Garavito, que también murió tranquilamente de un cáncer, pero que hay que reconocer que tendrán su debida recompensa, es decir, Tiro Fijo y Garavito, desde ya, lo seguro es que están recibiendo lo que se merecen por lo que hicieron cuando estuvieron en esos cuerpos. Otra noticia hoy es que insistentemente se habla de que posiblemente se abra un nuevo frente de guerra. Ya están en guerra, estamos hablando del grupo Hezbollah, que ocupa o que tiene su base principal en el país de Líbano e Israel. Entonces sería un enfrentamiento entre el Líbano e Israel con el grupo Hezbollah, que es financiado por Irán y que tiene muchas armas. Es decir, este grupo tiene miles de misiles, y desde que empezó la guerra el 7 de octubre, pues ellos han estado aprovechando también para tirar sus misiles a Israel, y eso ha llevado a pensar que posiblemente se abra otro frente de guerra muy fuerte entre Israel y el Líbano. Esperemos, porque yo lo que veo venir es un acuerdo de paz que posiblemente lleve a que digan paz y seguridad, y creo que se dará antes de fin de año, muy posiblemente en el mes de septiembre de este año. Rusia y Ucrania también siguen en ese enfrentamiento, y se dice que está a punto de estallar algo mayor, algo más grande.
Lo que pasa es que Ucrania está recibiendo ayuda de la OTAN. Países como Francia, Inglaterra, Estados Unidos, España le están brindando apoyo y las armas que han estado mandando es para que ellos se defiendan, pero parece que le autorizaron a Ucrania con ese armamento a atacar el territorio ruso. Y si eso es así, Rusia dijo, Vladimir Putin, que va a responder con toda fuerza y sería una declaratoria de guerra entre Rusia y la OTAN y esto podría llevarnos a algo mayor. Vamos al resumen de las mentiras y las falsedades aquí en este programa hoy. Mentiras y mentirosos. La primera pregunta de esta semana fue si el bautismo en el nombre del Señor Jesús, porque lo dijo Pedro, entonces no tiene valor, que supuestamente enseñan los pastores engañados o los mentirosos, porque recuerde que mentiroso es el que se la inventa y el que la repite pues simplemente está diciendo una mentira. Entonces hay pastores que dicen la mentira porque la repiten y otros que se la inventan. Entonces esa mentira de los pastores y maestros y evangelistas y profetas y apóstoles que en su mayoría son estafadores de la fe. Estoy hablando de los apóstoles y profetas de hoy. La mayoría de los que conozco son estafadores. Y estos tipos pues engañan a la gente diciéndole que el bautismo debe ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que porque así lo dijo Jesús y que no le van a obedecer a Pedro. Pues les digo que es una mentira porque no solamente Pedro enseñó el bautismo en el nombre de Jesús, sino que el apóstol Pablo también, Felipe también, y la persona que le instruyó a Pablo y que Dios mandó para decirle a Pablo que debía bautizarse y le devolvió la vista orando por él, esa persona también le enseñó a Pablo que el bautismo era en el nombre de Jesús. Entonces, no se deje engañar más por esta gente, pues hay gente muy, muy linda, muy querida en el mundo cristiano, pero hay que salir de las mentiras, debemos dejar de ser los que nos conducen al abismo y nos tiramos por ahí. No, yo voy con el amigo hasta el borde. Si él se tira por ahí, que se tire él. Yo sigo al Señor Jesús, que es el Salvador nuestro. La otra mentira es que si usted aporta a la obra de Dios, le van a devolver 100 veces. Eso es completamente falso. ¿Por qué? Porque la Biblia lo que dice es que en caso de persecución, usted tiene que abandonar las cosas, recibirá 100 veces más y la vida eterna. No si se las entrega al apóstol o al profeta o al pastor o a la iglesia y que le va a devolver Dios 100 veces más. No, es que si nosotros damos es porque Dios ya nos dio, pero nosotros no damos para recibir. Nosotros damos porque hemos recibido de Dios la bendición. Y si algo tenemos en el bolsillo o en la mano para dar, de Él ha venido. Entonces, no se deje engañar el que le diga que Dios le va a devolver 100 veces más. Si usted da, es falso, porque la Biblia lo que está hablando es que el que tenga que dejar en medio de una persecución, abandonar las cosas como las vamos a tener que abandonar cuando venga la marca de la bestia, pues recibirá 100 veces más y la vida eterna. Otra mentira, que van a chocar carros. Que vea que Gigi Ávila, creo que era uno que decía que el arrebatamiento, que van a caer aviones, van a chocar carros, eso va a ser el caos en el mundo. Y en las películas que yo he visto en los teatros y en la televisión del arrebatamiento, entonces presentan un caos en el mundo. Falso, eso no será así. Es que estamos muy equivocados en cuanto a cuándo y cómo será el arrebatamiento. No se deje engañar, eso hace parte de las películas y de la fantasía y de la imaginación del hombre. Vamos a las 3 preguntas de esta semana. La pregunta de Juanito. Juanito preguntaba con deseos de saber. Pregunta Juanito,
si es necesario el bautismo en aguas para salvarse. La respuesta es sí, absolutamente sí. Ahora, hay que entender que el solo bautismo no salva, pero sin bautismo usted no se puede salvar y debe ser en el nombre del Señor Jesús. Segunda pregunta, ¿es el Papa Francisco el falso profeta? No, el Papa Francisco hace parte de esos falsos cristos que anunció el Señor Jesús que iban a salir por el mundo, que iban a viajar por el mundo. Pero el Papa Francisco no es el falso profeta. Le respondo con una frase que nosotros usamos por aquí los campesinos, los montañeros del departamento del Quindío. Al Papa Francisco le falta mucho pelo para la moña. Es decir, él está cumpliendo un papel importante, pero no es el falso profeta. Y la tercera pregunta de esta semana es que si era verdad que a Israel nadie lo puede vencer, porque es que nos ponen a orar por Israel y que Israel es el pueblo de Dios y que Israel es la niña de Dios y que Israel no sé qué. Pero ayer les explicaba, estuvieron 400 años esclavos en Egipto. Nadie los puede vencer. Tuvieron que estar 40 años dando vueltas en el desierto y murió toda la generación que salió de Egipto. Nadie los puede vencer. Cuando el Señor Jesús vino a la tierra, ellos estaban sometidos bajo el imperio romano. Los romanos mandaban. Nadie los puede vencer. Cuando en el año 853 los asirios se tomaron parte del país y llevaron cautivos a las 10 tribus y se perdieron y hasta el día de hoy no se han podido encontrar. Nadie los puede vencer. El 7 de octubre les cayeron, mataron más de 1000. Nadie los puede vencer. El consejo es del apóstol Pablo para usted que me escucha es orad por todos los hombres. Dejemos a Israel tranquilo, que él se defenderá. Cuando dice que hay que orar por la paz de Jerusalén, ¿qué tal que no nos esté hablando de la ciudad de Jerusalén, sino de la nueva Jerusalén y de esa paz que nosotros vamos a recibir que sobrepasa todo entendimiento? Pilas, cristianos, no se dejen engañar. Vamos al mensaje final. El mensaje final en Despierta Cristiano. Hemos estado hablando esta semana de los dos testigos y yo quiero decirles, no tengo duda hoy, 7 de junio de 2024, que se tratan de Moisés y Elías. Estos dos hombres van a aparecer y van a ser como aquellos que llaman los dos campamentos, las dos trompetas, los dos que están delante del Dios de toda la tierra. Ayer les explicaba que esa figura, ese cuadro que nos narra el escritor, cuando nos dice en Zacarías 4 que estos dos son los que están delante del Señor de toda la tierra, y cuando nos dice en Apocalipsis 11 que estos dos están delante del Señor de toda la tierra, y cuando nos dice en Isaías capítulo 54, recuerde estas citas que le estoy dando para que la repase, porque es que a veces aquí en el programa no es fácil leer todas las citas por el tiempo, porque es que esto es como una vueltica en la montaña rusa y se acabó. Entonces, en Isaías nos dice que en el capítulo 54 que será llamado Dios de toda la tierra. Les leo Isaías 54:5. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Entonces, ese cuadro de Dios de toda la tierra es cuando Él está con Moisés y Elías en la transfiguración. Ahí están los dos testigos delante del Dios de toda la tierra. ¿Y quién llamó al Señor Jesús Señor y Dios? El Dios de toda la tierra, podría uno decir. Tomás. Tomás, cuando lo vio, siendo un judío y como él no creía,
se arrodilló ante el Señor Jesús y ¿qué le dijo? Dios, Señor mío y Dios mío. Entonces, no se deje engañar. Los dos testigos van a venir a confirmar que el Jehová, como aparece, la palabra Jehová aparece en algunas Biblias, no en todas las Biblias. Y esa palabra es la forma como los traductores nos colocaron, nos pusieron vocales en medio del tetragramatón sagrado de los judíos, para que nosotros lo pudiéramos pronunciar, para que le pudiéramos contar a la gente que no eran 4 consonantes, sino que podíamos decir Yahvé o Jehová para referirnos a Dios en el Antiguo Testamento, pero ese no es un nombre. Recuerde, el único nombre que tenemos hoy es el nombre del Señor Jesús. Dígalo en inglés, dígalo en hebreo, dígale Yeshua, pero en español es Jesús. Es el único nombre revelado en la Escritura el día de hoy. El nombre con el que se conoció a Dios en el Antiguo Testamento está oculto. Pudo haber sido Jesús también, pero no tenemos evidencia de eso. En cambio, en el Nuevo Testamento sí vemos cómo a José y a María el ángel le reveló el nombre que es sobre todo nombre, en el único nombre que es salvación, y el nombre con el que podemos llamar al Padre, con el que podemos llamar al Hijo y con el que podemos llamar al Espíritu Santo. Entonces, el Señor de toda la tierra o el Dios de toda la tierra es cuando el Señor Dios Todopoderoso se formó, formó su cuerpo en el vientre de María y nació, y luego el día del bautismo vemos cómo ahí está la plenitud de la deidad en Cristo. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. En Isaías 52:6 dice, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre en aquel día, porque yo mismo que hablo de aquí estaré presente. ¿Quién está hablando ahí? Jehová en el Antiguo Testamento. Y eso nos indica que los dos testigos vienen a confirmar las cosas de antes. Los dos testigos conocen todo porque Elías y Moisés se vieron con Dios en el Antiguo Testamento. Moisés fue su máximo líder y su primero, y Elías fue el que hizo descender fuego del cielo y se encontró con él cuando Elías huyó. Dios se le apareció en un silbo apacible. Así que no se deje engañar, los dos testigos pronto aparecerán, son 2 trompetas, vienen posiblemente a llamar los 2 campamentos, porque ellos en el candelabro ocupan el lado izquierdo y el lado derecho, que eso nos indica que el candelabro queda con 9 brazos, y que si esas son las 7 iglesias, es como si ellos fueran el 8º y el 9º. Y si esos son los 7 espíritus de Dios, pues entonces serían como 2 espíritus más enviados a favor de aquellos que se van a salvar. Escudo y adarga son ellos, y vamos a ver cosas increíbles. No se vaya de la iglesia, mantenga al lado del pastor, tenga un pastor amigo y apóyelo. Eso sí, no un estafador, no un engañador, no un vividor. Desde Armenia, la capital espiritual del mundo, Juan de Armenia está haciendo la última llamada. A todos los bautizados